Bueno, hoy vamos a explicar vectores, alumnos Joaquín González, Lautaro Humano y Axel Pérez, de Álgebra y Geometría Analítica de la comisión M12. Vamos a pasar a una pequeña introducción de lo que es un vector. Bueno, como sabemos, un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto en el espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en un sentido. Un vector está compuesto por tres elementos: módulo, dirección y sentido. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. El sentido del vector es el sentido que indica la flecha al representar el vector. La dirección del vector queda determinada por el ángulo que forma con el eje de abscisas o de ordenadas. Observar que existen dos sentidos para una misma dirección. El módulo del vector es la longitud. El vector opuesto conserva la dirección y el módulo, pero tiene sentido contrario porque se le cambian los signos. Acá tenemos un ejemplo, el vector b, que se descompone en b1 y b2. Abajo tenemos el vector opuesto, que es menos b, y la descomposición sería menos b1 y menos b2. Acá tenemos un ejemplo en un eje cartesiano. En azul se ve el vector original y en rojo el vector opuesto, con valores numéricos reales. El módulo de un vector es su longitud y se define con esta fórmula de acá abajo. Bueno, la suma de vectores consiste en la suma de dos vectores b y b y w y w. Se calcula sumando sus coordenadas, es decir, dados sus vectores, b es igual a b1 y b2, w es igual a w1 y w2. Entonces su suma es el siguiente vector: b más w es igual a b1 más w1, b2 más w2. Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. Por ejemplo, 10W más 20W son 30W de potencia. Por el contrario, para sumar dos magnitudes vectoriales, el proceso es más complejo. También debemos de tener en cuenta su dirección y su sentido. Conociendo los componentes cartesianos de los vectores a sumar, el vector resultante tendrá como componentes cartesianos la suma eje a eje de cada vector. Siguiente filmina. La resta de vectores. En la resta de vectores existen dos vectores, b y b, y w y w, como dijimos anteriormente, calculando las restas de sus coordenadas. Es decir, dados estos vectores, va a ser b es igual a b1 y b2, y w va a ser igual a w1 y w2. Entonces, la resta va a ser de los siguientes vectores: b menos w es igual a b1 menos w1, b2 igual resta w2. En este caso se procede igual que la suma, bien operando con los componentes cartesianos o bien mediante el método del paralelogramo. Con el método del paralelogramo tendremos que poner en el punto de aplicación del primer vector el punto de aplicación del vector opuesto. En otras palabras, la resta de dos vectores equivale a sumarle al primero el opuesto del segundo. Siguiente filmina. El producto escalar. El producto punto es la suma de dos productos de los correspondientes entradas en dos secuencias de números que realiza de la siguiente manera: u por b es igual a u1 por b1 más u2 por b2. El producto punto es la suma de los productos de las correspondientes entradas en dos secuencias de números. Es el producto de dos magnitudes euclidianas de los dos vectores y del coseno del ángulo entre ellos. Bueno, vamos a pasar a ver un problema básico para
entender esta explicación que dimos. El problema dice, un bote se echa al agua, desde una orilla de un río recto. Se desea desembarcar en el punto directamente enfrentado en la orilla opuesta. Si la rapidez del bote con respecto al agua es de 10 km sobre hora y el río corre al este a 5 km sobre hora, ¿qué dirección deberá tener su vector velocidad? Bien. Podemos ver acá lo planteado, digamos, en un ejercicio tenemos una flecha que marca, y hacia este lado tendremos el este. Como vemos, mi vector B representa la velocidad del barco y mi vector U la velocidad del agua. Como mencionó mi compañero, hay un método de suma que se llama el método de paralelogramo, que si acá miramos y proyectamos el vector U junto con el vector B, algo así, y este vector algo así, podemos ver que se forma un paralelogramo. Y ese paralelogramo es igual a mi vector W. Entonces, mi vector W va a ser igual a la suma del vector B más el vector U. Entonces, pasando al siguiente punto, bien, podemos ver que W es igual a U más B. U tiene coordenadas del módulo 5 y su ángulo es 0. Como vimos en la filmina anterior, el vector U estaba sobre el eje Y o el eje X, como lo quieran llamar. Mi vector B tiene un módulo 10, pero no sabemos su ángulo, que es claramente la incógnita del problema. Mi vector W no sabemos su módulo, pero sabemos que su ángulo es de 90 grados. Entonces, simplemente, sin ir a la calculadora, lo que podemos hacer es decomponer su forma polar a su forma rectangular, haciendo simplemente 5 por el coseno de 0, va a ser mi coordenada en mi eje Y, y 5 por el seno de 0, el seno del ángulo, va a ser mi coordenada en el eje J. Haciendo esa cuenta nos va a dar que el vector U tiene coordenadas 5 en Y más 0 en J. Haciendo lo mismo podemos sacar la coordenada del vector B, pero ¿qué pasa con el vector B? No tenemos su ángulo. Entonces, lo que hicimos fue expresar al vector B como su módulo por el coseno de su ángulo en el eje y su módulo por el seno de su ángulo en el eje J. El vector W, como haciendo su módulo por el por el coseno de 90, el coseno de 90 es 0, así que multiplicando por cualquier número real me va a dar 0. O sea que sabemos que su componente en Y va a ser 0, pero no sabemos su componente en el eje en el J. Entonces lo único que hacemos es expresarlo como W. Pasando a la siguiente filmina, vamos a ver que expresamos el vector B, que tenía de componente 5 en Y y 0 en J, yo lo expresé simplemente como 5 en Y, porque 0 en J al sumar con otro vector va a ser lo mismo. Y el vector B lo expresé como 10 por el coseno de su ángulo en Y, más 10 por el seno de su ángulo en J. Esto tiene que ser igual a mi vector W. Mi vector W habíamos dicho que tiene componente 0 en Y y W en J. Las componentes en el eje Y y en J deben ser exactamente lo mismo. De ahí sacamos entonces que las componentes en Y tenemos 5 en Y más 10 coseno del ángulo en Y tiene que ser igual a 0 en Y. Entonces lo que hice fue igualar a 0, luego lo que hice fue sacar factor común de ambos términos, saqué factor común Y, y como Y es igual a 1, multiplicarlo por lo que está dentro del paréntesis es exactamente lo mismo. Entonces fácilmente podemos eliminar ese paréntesis. Quedará que 5 más 10 por el coseno del ángulo es igual a 0. Entonces
restamos en ambos lados de la ecuación 5 y podemos decir que 10 por coseno del ángulo es igual a menos 5. Pasamos el 10 multiplicando o lo dividimos en ambos lados de la ecuación. Me queda que coseno del ángulo es igual a menos 5 sobre 10. Simplificando, simplemente esto me queda que coseno del ángulo es menos 1/2. Si hacemos esa cuenta en la calculadora, yo puedo expresar que el ángulo es igual al arco coseno de menos 1/2. Si hacemos esa cuenta en la calculadora, esa calculadora me va a devolver un ángulo de 120 grados. Pero ¿qué pasa? Ese ángulo es el ángulo desde el eje de las abscisas hacia el vector B. Ahora lo vamos a ver en la situación planteada. Hacemos las componentes en J. Mis componentes en J va a ser 10 por el seno del ángulo era igual a W en J. Entonces puedo decir que W es igual a 10 por el seno del ángulo. El ángulo es 120 grados. Haciendo esa cuenta, la calculadora me va a devolver que W tiene el componente en J 8.66. Volviendo a la filmina, donde estaba representado el barco, puedo decir que este ángulo es el ángulo que acabamos de sacar. Son 120 grados. ¿Qué pasa? Cuando sale el bote va a salir en esta dirección. Por lo tanto, el conductor del bote va a tener que doblar esta cantidad de grados. Hasta acá, desde el eje de las abscisas, hay 90 grados. Por lo tanto, acá, para completar 120 grados, lo único que resta son 30 grados. Por ende, si el conductor se inclina 30 grados al salir en esta dirección, el bote terminará justamente en la orilla enfrentada. Llegamos a la conclusión de que el ángulo que tiene que tener para llegar a la orilla enfrentada son 30 grados hacia el norte, 30 grados hacia el oeste, perdón, con dirección norte. Llegando a la conclusión de este ejercicio, podemos decir que con esa cantidad de grados, ese barco llegará exactamente a la dirección opuesta de donde salió. Gracias. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por su explicación y gracias por escuchar y su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, chicos.